Em, Sean todos bienvenidos a esta primera tutoría del curso de biotecnología alimentaria. Bueno, al menos de los estudiantes, ya yo creo que nos conocemos y pues es un gusto para mí nuevamente como tutora de la asignatura poderles acompañar durante este primer cuatrimestre. Como es costumbre, en esta primera actividad, ¿verdad? O en esta primera tutoría, voy a compartirles la pantalla, sobre todo para ver un poquito, como les decía, siempre acostumbramos al inicio del cuatrimestre para que todos estemos como enterados y hayamos pues comprendido bien, ¿verdad? La dinámica del curso. Entonces, bueno, esta es la plataforma virtual de la asignatura, ¿verdad? Que tienen acceso ustedes desde AprendeU. Ya pues he podido verificar que hayan estado ingresando. Entonces, viene aquí la primera parte siempre, ¿verdad? Como de la portada y demás. Hay una sección de avisos que siempre es importante que también ustedes vayan pues estén pendientes de estar consultando. También hay un foro social donde también pueden pues participar, presentarse, ¿verdad? Aunque también en esta asignatura, al tener un componente pues práctico, también lo hacemos de manera pues presencial, ¿verdad? Esta interacción social. Hay documentos generales, como el Reglamento General Estudiantil que está vigente, normas APA, que se solicita, por ejemplo, para la elaboración de los informes, ¿verdad? Se pide este formato. Entonces, a veces hay detalles que se van o incluso pueden perder algunos puntos por no ajustarse a este estilo que se solicita específicamente. Entonces, para que si tal vez no lo tienen muy presente o tienen alguna duda, sepan que ahí está ese documento que pueden consultar. Está el plan de estudios de la carrera también vigente en caso de que requieran consultarlo. Normas de etiqueta, siempre es importante que este espacio lo podamos trabajar de una manera cordial, respetuosa, ¿verdad? Y con lo que pues se define de acuerdo a esta norma también. Hay un manifiesto de compromiso de los laboratorios, que también es importante en caso de mantener alguna de las condiciones que ahí se indica, puedan completar este documento y enviarlo a la cátedra. Y hay una cuestión informativa de actividades de la carrera relacionadas con el contexto, que es información que pues la carrera también ha considerado que es fundamental que esté a disposición de ustedes y por eso se colocó en esta sección de la plataforma. Como parte del material de la asignatura, tenemos la orientación académica y la ruta de aprendizaje. Este, mm, Recordemos que, bueno, vamos a abrir un momentito la ruta de aprendizaje. Viene los objetivos de la asignatura y viene una guía tal vez más detallada de lo que ustedes van a estudiar, qué actividades van a hacer y cómo se van a evaluar. Entonces, ven, por ejemplo, aquí, ¿qué tengo que leer? La orientación del curso, que ya vamos a ver, temas del material complementario, que es el libro físico que tienen ustedes. Em, Información complementaria, en este caso artículos o videos que son también pues relacionados con la temática que se está desarrollando, que también está disponible ahí en la plataforma virtual y que incluso se agregan algunas actividades formativas. ¿Esto qué quiere decir? Que son asignaturas, pero son actividades que no se evalúan, ¿verdad? O sea, que no son sumativas en su calificación final, pero sí que les ayudan a comprender y a entender los diferentes conceptos y aspectos relacionados pues, con lo que ahí se muestra y por supuesto con lo que tiene que ver con biotecnología alimentaria. También leer reglas de etiqueta y especialmente para lo que es el ingreso a la planta piloto, que me parece que en este caso ya no sería la primera vez, pero es importante siempre tener presente el protocolo de ingreso. Ahí viene entonces
¿Qué tengo que hacer? Bueno, vienen cuáles son las actividades obligatorias, vienen cuáles son las actividades optativas, que aquí es donde entra estas que les comentaba. Se identifican ahí en la plataforma como actividades formativas, ahorita lo podemos ver. La asistencia a este tipo de actividades como tutorías, o por lo menos acceder luego a la grabación si es que no tienen la oportunidad de conectarse, participación en foro de dudas en caso de que ustedes lo consideren pues necesario. ¿Y cómo se va a evaluar? Bueno, ahí viene un poco la explicación también, ¿verdad? De que es una evaluación formativa, tiene actividades opcionales en plataforma, también se le brinda retroalimentación a ustedes como estudiantes con cada asignación. Esto con el fin de que ustedes puedan mejorar el desempeño, ¿verdad? Y la comprensión de la materia. Y la evaluación cuantitativa, que es la que ya sí se lleva a cabo por medio de rúbricas, como lo son los informes o los trabajos de investigación, por ejemplo. Entonces ven que esto les ayuda a ustedes a hacer como un checklist, ¿verdad? De las actividades y ver, bueno, ya esto lo hice, esto me falta, ¿será que? Porque a veces de repente entre tantos documentos, entre tanta información decimos, bueno, esto ya lo había leído o no, o me faltará algo, ¿verdad? Porque hay bastante contenido. Entonces, esto es pues, lo que pueden ver ahí en la ruta de aprendizaje. La orientación académica, que es así, es la que pues tienen en todas las asignaturas que ustedes llevan pues a lo largo de la carrera. Y en este caso, bueno, mantenemos, ¿verdad? El formato con respecto a lo que contiene la orientación académica. Hace una breve introducción, aquí se comenta acerca de objetivos nuevamente, contenidos, qué metodología es la que se va a emplear, materiales y recursos didácticos, viene el cronograma, que ese es sumamente importante, la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Normas de redondeo, cómo se aprueba la asignatura, ya esto ustedes básicamente lo conocen bastante, pero siempre se incluye. Las técnicas e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Viene también una sección de referencias, consideraciones generales, que ahí también hay información relevante. También en caso de que necesiten comunicarse con la cátedra, viene el horario de atención, los contactos o con la carrera. Y también un poco de información acerca del plagio, apelaciones, cómo ingresar al campus virtual, información de biblioteca, entre otros aspectos. Por un asunto de tiempo, pues no vamos a entrar como tan en detalle, ¿verdad? De lo que incluye esta orientación, porque precisamente la idea es comentar un poquito de lo que ya ustedes leyeron. Yo esperaría que ya en esta primera semana, en estos primeros días, ustedes, o incluso con anticipación, porque, ¿verdad? Antes de la matrícula ya está disponible esta orientación académica, precisamente para que ustedes puedan tener la oportunidad no solo de enterarse acerca de la asignatura, sino también con un asunto de cronograma y actividades, especialmente aquellas de asistencia obligatoria, y que ustedes puedan pues, organizar con suficiente anticipación, eh, ¿verdad? Especialmente si tienen algunas otras actividades laborales y demás. Entonces, les decía que, bueno, la asignatura de biotecnología alimentaria, realmente este es el primer cuatrimestre que la estamos ofertando. Es una de las asignaturas del nuevo plan de estudios. Y se trata del estudio de procesos biotecnológicos, como se menciona aquí, para la obtención de ingredientes, también en lo que es valorización de subproductos y gestión de desechos. Y entonces, en, en general, busca promover el desarrollo de productos con valor agregado, siempre con prácticas sostenibles. En el curso realmente se hace un enfoque en el uso de los microorganismos y las actividades beneficiosas para la agroindustria. En cuanto a la descripción de la asignatura, bueno, es una asignatura teórico-práctica con una modalidad híbrida, ¿verdad? Donde el estudiante, por un lado, lleva a cabo las prácticas de transformación de materia prima en planta piloto, esto mediante 2 prácticas de laboratorio. También se realiza investigación, este tipo de espacios de tutoría virtual para reforzamiento de los contenidos que ustedes ya han estudiado.
Y como parte del objetivo general, entonces, de la asignatura es aplicar operaciones unitarias utilizando equipos pertinentes para transformar materia prima en productos finales mediante el uso de microorganismos. Ahí dentro de los objetivos de aprendizaje, pues están relacionados con las unidades temáticas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver un poquito hoy. Y para entrar aquí en detalle lo que es contenidos, bueno, básicamente ustedes ven ahí 5 unidades temáticas. Una es con respecto a introducción a la biotecnología alimentaria. Recuerden que este cuadrito lo que nos indica es el porcentaje por tema, esto con respecto a la evaluación, especialmente en las tareas comprensivas. Entonces, ¿cuánto porcentaje se evalúa de cada una de estas unidades temáticas? Entonces, ahí ustedes ven que, por ejemplo, van desde el 10, 20 o 25%. Introducción a la biotecnología alimentaria tiene un 10%, manejo de cultivos microbiológicos y sistemas de fermentación, un 20%, perdón, fermentaciones de alimentos, un 25%, aplicaciones de la biotecnología en la producción de ingredientes y alimentos, un 25%, y uso de la biotecnología alimentaria en la valorización de subproductos y manejo de desechos, un 20% también, para un total de 100%. En cuanto a la metodología, es una, como las demás tecnologías, es una asignatura híbrida, ¿verdad? Porque tiene estos componentes virtuales, pero además tiene prácticas de asistencia obligatoria, y entonces por esto es la modalidad. La unidad didáctica Hernández, 2003, microbiología industrial, que es la principal, adicional al material complementario, como se mencionaba ahí, que son carpetas que se va compartiendo según la unidad temática, que esas de igual forma se van a estar evaluando y entonces para que puedan irlo revisando también. Las presentaciones y las grabaciones de estas tutorías virtuales van a ir quedando disponibles también ahí en la plataforma, entonces esto se considera también como un material complementario, así como los artículos y los videos sobre el uso de microorganismos, procesos biotecnológicos, entre otros. Aquí hay algunas referencias digitales que tiene el CIDREP, ¿verdad? A disposición de todos, estudiantes, docentes, en general. Entonces, la idea es que ustedes puedan acceder a esta información. Es información que previamente la cátedra ya pues ha hecho una búsqueda y determinado cuáles de estas referencias aportan información relevante, ¿verdad? De acuerdo con los contenidos de la asignatura. Entonces, ahí está, viene como por el tipo de base de datos donde pueden acceder. Entonces, está organizado de esa forma. Luego tenemos el cronograma, que es muy importante realmente para la planificación de ustedes, de su tiempo y del control de todas las actividades que van a tener que desarrollar, ¿verdad? Para cumplir con los objetivos de la asignatura. Siempre el entorno virtual, ¿verdad? Va a estar estructurado de igual forma por semanas y con las actividades que se indican aquí en el cronograma. Entonces, bueno, como pueden ver ahora en la semana 1, que es la semana que ya estamos incluso finalizando, tenemos programado esta primer tutoría virtual, lo que corresponde al tema 1, ¿verdad? Entonces ahí vienen como los contenidos. Para la próxima semana, que sería la semana 2, del 15 al 21 de septiembre, continuamos con el estudio del tema 1 y se va a desarrollar el primer laboratorio, una planta piloto, en el CITA, en la OCR. En este caso, el sábado 20 de septiembre. Deben estar ahí ustedes a las 7:45 de la mañana. Y así sucesivamente se describen, pues, en este cronograma las actividades que tienen, ¿verdad? Qué es lo que deben ir estudiando y lo que corresponde para cada semana. Tenemos la segunda práctica de laboratorio el 18 de octubre. Son 2 prácticas de laboratorio, igual que las otras tecnologías, en el mismo horario a las 7:45 de la mañana. Y siempre recordemos que una vez que se desarrolla la práctica de laboratorio, 8 días posteriores, ustedes deben cumplir con la entrega del informe
de esa práctica o lo que es el informe de laboratorio. También se programan tareas comprensivas. Bueno, ya ahorita vamos a ver cuáles son las actividades evaluativas, pero igual aquí están incluidas tareas comprensivas que se realizan sábado, domingo. Bueno, creo que esto es un domingo las dos, sí. Una el domingo 5 de octubre, la primera tarea comprensiva, y la segunda tarea comprensiva el domingo 16 de noviembre, de 8 a 10 de la mañana. Recordemos que esta es una actividad sincrónica, entonces por lo general la actividad está disponible o la tarea está disponible 5 minutos antes para que ustedes precisamente puedan como descargar, leer las instrucciones y pues el objetivo es que ya una vez pues leídos y enterados puedan como iniciar con la prueba en el tiempo que está pues establecido de 8 a 10 de la mañana. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Aquí están los componentes con el modelo de evaluación que les comentaba. Tiene, en este caso, la asignatura tiene dos tareas comprensivas. Ya mencionábamos las fechas con un valor de 1.5, o lo que sería en escala 100, un 15% cada una. Tiene una investigación del 20% que eventualmente con anticipación se les va a estar informando o se les va a estar dando en la plataforma virtual las instrucciones para el desarrollo de la investigación y los informes de los dos laboratorios con un valor de 20% cada uno. Y recordemos que siempre está también en este tipo de asignatura el trabajo de laboratorio, que corresponde en este caso a las libretas que ustedes llevan previo a las prácticas, así como las calificaciones de los quizzes, ¿verdad? Se elabora un quiz de entrada a cada laboratorio y entonces, pues, esas evaluaciones o las calificaciones que obtienen en esos dos se promedian para ese trabajo de laboratorio. La asignatura no cuenta con prueba escrita de reposición, que se hace ahí la salvedad. Lo que les mencionaba, ahí viene un poco de las normas de redondeo, de la aprobación de la asignatura, lo de las tutorías virtuales. Siempre yo les voy a estar recordando de las tutorías, por lo general durante la semana, bueno, ya están en el cronograma, ¿verdad? En las semanas que se van a desarrollar. Yo espero poderlas seguir desarrollando el día viernes, pero si no, eventualmente, bueno, en esa semana siempre en horario nocturno. Eso sí, con el fin de facilitarles a ustedes eventualmente la participación. Y recordemos que las prácticas de laboratorio son de carácter obligatorio, como se indica aquí. Es indispensable llegar 15 minutos antes de inicio, que es a las 8, por eso se les solicita llegar 7:45. Este, tenemos, bueno, no, esto lo vemos ahorita aquí en la plataforma. Y bueno, aquí se menciona un poquito de las actividades, en qué consiste la investigación, la tarea comprensiva. Y vienen las referencias que se utilizaron para, en este caso son referencias que se utilizaron para la elaboración de este documento, consideraciones generales, vienen horarios de atención de la cátedra, vienen los contactos, correo electrónico, número de teléfono, tanto de la cátedra como de la carrera y del asistente administrativo de la carrera, entre otra información que ustedes ya, me imagino, han podido repasar de la orientación académica. Entonces, em, tal vez para mostrar un poquito aquí en la plataforma, estamos con esta primera semana, que es el estudio del tema 1, Introducción a la Biotecnología Alimentaria. Como se indica aquí está la primera tutoría, ¿verdad? Aquí está el enlace para unirse, viene la fecha y el horario de la tutoría. Aquí está el material de estudio del tema 1. Esto es muy importante que puedan acceder. Recuerden que este es adicional a el material del libro físico que tienen. Entonces, es muy importante que lo descarguen y lo puedan leer o incluso si ya lo leyeron, pues genial. Y para la siguiente semana de laboratorio, por ejemplo, aquí está el documento de inducción al uso de la planta piloto, la guía de uso de la planta piloto. Viene la plantilla para elaborar el informe, que también eso es importante que lo descarguen. Y tenemos este tipo de actividades formativas que les comentaba, ¿verdad? Donde viene la recomendación, por ejemplo, leer el video, ver el video, perdón, y viene la evaluación formativa. En este caso puede ser una selección única, un complete, puede ser que tengan que hacer un esquema, tomarle una foto, subir el archivo. em,
hay diferentes tipos de evaluación formativa. Como les digo, esto no es cuantitativo, o sea, no suma en su promedio, es simplemente un tema de apoyo para que puedan, pues, agregar, digamos, otro contenido y otros conceptos también importantes, no necesariamente con el fin de ser evaluados, sino para su formación, como la propia palabra lo describe. Y así sucesivamente, como les decía, aquí en la plataforma está estructurado por semanas, igual o de forma equivalente a como está en el cronograma del curso, ¿verdad? Aquí viene el de la segunda tutoría. Todavía no le he colocado la fecha, pero ya ahí pronto los voy a actualizar. Ahí pueden ver que como actividades formativas tenemos videos y también tenemos, como en este caso, artículos, ¿verdad? Que consiste entonces pues en leer el artículo y responder al cuestionario. La selección única son 3, 4 preguntas y se autocalifica. Entonces la idea es que ustedes puedan tener de inmediato la retroalimentación. Ojalá que puedan verdaderamente sacar el ratito para participar también en estas actividades formativas que se, pues, se crean y se colocan aquí en la plataforma con el objetivo de que ustedes puedan desarrollarlas, participar y aprovecharlas también. Bueno, básicamente esto sería con respecto a la orientación académica, como les decía, que la pueden encontrar en la sección aquí general de la asignatura, en lo que es material de la asignatura. Si no lo han hecho, por favor descargar la orientación académica, leerla atentamente, como también les había agregado ahí en el correo electrónico. Y yo creo que eso sería. Entonces, em, sin más con este asunto de la plataforma, ya podemos dar inicio entonces con, con lo que es ya los contenidos que tenemos preparados para hoy. Déjenme nada más darle aquí incluir sonido, porque si no para los videos no se puede reproducir. Vamos a ver. Ok. Entonces les comentaba que, bueno, para la tutoría de hoy tenemos considerado los temas 1 y 2. Esto porque aunque yo sé que de acuerdo con el cronograma de trabajo, ustedes tal vez, no sé, tal vez han tenido solamente la oportunidad de estudiar el tema 1 o si han estudiado el tema 2, perfecto. Pero abarcamos ambos temas porque son los que se evaluarían en la primera tarea comprensiva, ¿verdad? Entonces la idea es que por lo menos podamos hacer un repaso. Recordemos que como de los principales aspectos, que es el objetivo de la tutoría, o si ustedes tienen alguna duda, pues que se pueda abarcar. Ese es el objetivo de este espacio, pero esto no sustituye, ¿verdad?, la lectura completa, porque pues por un asunto de tiempo y formato, ¿verdad?, no podemos abarcar aquí todo. Entonces la idea es eso, dar como un resumen o aspectos relevantes y ustedes hacen la lectura del contenido completo. El primer tema que tenemos nosotros es este de introducción a la biotecnología alimentaria. Vamos a ver que este concepto de biotecnología, como se menciona aquí, fue utilizado por primera vez en 1919. Realmente a veces nos puede sonar como un poco nuevo, ¿verdad? O novedoso este concepto, pero realmente vean que desde 1919, por este ingeniero húngaro, ¿verdad? Karl Ereky. Él lo ha definido como una ciencia de los métodos que lo que permite es obtener productos a partir de materia prima mediante intervención de organismos vivos. Esta disciplina, digamos, comprende ramas de biología y de ingeniería, empleando técnicas derivadas de bioquímica, microbiología y también de la ingeniería genética. ¿Qué abarca? Bueno, si analizamos la palabra como tal, bio, ¿verdad? Se refiere a la vida. Esto abarca microorganismos y otras células vivas. Y el término tecnología, que lo que implica es pues, cultivar y procesar esas células vivas en condiciones controladas para poder obtener productos
útiles, ¿verdad? Esto entiéndase el concepto de biotecnología de manera general, sin enfocarnos hasta ahorita en alimentos. Entonces se trata de eso, de poder utilizar microorganismos, células animales o células vegetales, o incluso enzimas también, para transformar materias primas en productos útiles, ¿verdad? En general para la sociedad. Actualmente esto está presente en muchas industrias de alimentos, de bebidas fermentadas, de quesos, de panes, de enzimas, en industrias, bueno, casi que la mayoría de industrias. Podríamos decir que de alguna forma tienen implícito actualmente este concepto en sus procesos. ¿Por qué tal vez esto de la biotecnología? Bueno, además de que pues es algo que ya se viene estudiando hace mucho tiempo, también ha venido como resonando más en los últimos tiempos y tiene ciertas ventajas cuando nos referimos al uso de los microorganismos, ¿verdad? En esto vamos a ver que los microorganismos pues, tienen una facilidad de cultivo masivo, ¿verdad? Esto precisamente porque em, los microorganismos pues son organismos vivos, ellos necesitan energía y necesitan nutrientes para vivir, para crecer, eh, para reproducirse, pero no todos lo hacen de la misma forma, más bien refiriéndome aquí a la parte de la diversidad de los procesos metabólicos. ¿Verdad? No todos lo hacen de la misma forma. Por eso algunos microorganismos crecen mejor, por ejemplo, en zonas desérticas, otros crecen mejor en ambientes húmedos, ¿verdad? Todos tienen diferentes estrategias para conseguir su energía y sus nutrientes. Entonces, hay mucha diversidad en estos temas y sobre todo en los procesos metabólicos que llevan a cabo. Tienen facilidad de cultivo masivo. Realmente ustedes saben que los microorganismos, lo vemos tanto en los microorganismos benéficos como tal vez incluso en los microorganismos patógenos y otros, que para ellos a veces es sencillo mantenerse y multiplicarse en condiciones controladas, especialmente las bacterias. Resaltan porque tienen esa posibilidad, ¿verdad? De una reproducción acelerada si tienen las condiciones para hacerlo. Entonces, pues esto hace que sea más viable el uso industrial de estos microorganismos, ¿verdad? Eh, y también explica por qué especialmente algunas bacterias, por ejemplo, ¿verdad? O algunos microorganismos son preferidos en biotecnología y en la elaboración de alimentos más que otros. También la facilidad de cultivo, perdón, el rápido crecimiento en medios de cultivo de bajo costo. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la valorización de los residuos, ¿verdad? Que realmente a nivel industrial, hasta hace algunos años, muchos subproductos o residuos no se aprovechaban. Realmente la mayoría de sus productos se consideraban como un desecho, ¿verdad? Y simplemente pues se trataban y se descartaban. A la fecha, digamos, es parte de la economía circular la tendencia de lograr aprovechar todos esos residuos y subproductos y darles valor, ¿verdad? Y a partir de estos generar ya sea materias primas, aditivos o también desarrollar otros productos, ¿verdad? Entonces, muchos de estos aprovechamientos se da gracias a la utilización de microorganismos y eso entonces lo hace también un poco atractivo, ¿verdad? Porque estamos aprovechando material de desecho, como se menciona aquí, para darle valor agregado. ¿Qué pasa? Que ese material de desecho entonces tiene un bajo costo, ¿verdad? Porque industrialmente em, de momento no influye directamente en el producto objetivo que estamos desarrollando y entonces eso más bien, eso es lo que ayuda a que tenga un costo muy bajo. Luego tenemos pues avances históricos que se han eh, ido dando, digamos, desde que se inventó el microscopio con Anton Van, que inventó el microscopio, por primera vez pudo ver los microorganismos,
en ese momento no supo que se trataba de microorganismos, ¿verdad? De fermentación o de deterioro, pero sí identificó que había microorganismos. Luego Pasteur demostró que los microorganismos son responsables del deterioro de los alimentos, ¿verdad? Ya de una fermentación específica, y con eso logró la refutación de la generación, de la teoría de la generación espontánea. Y con eso estableció las bases de la microbiología industrial. También a finales del siglo XIX y principios del XX se inició el cultivo controlado de levaduras para pan, para cerveza, ¿verdad? Entonces, ya ahí esto marcó el comienzo, como se dice aquí, de procesos biotecnológicos más controlados. Y ya en 1960, 1970 empiezan los avances en genética molecular, eh, fusión celular, tecnología enzimática, ya ampliando muchísimo más, ¿verdad? Todo el potencial que tienen las técnicas de fermentación. Y a finales del siglo XX hasta la actualidad hay un aumento en el desarrollo de la ingeniería genética, ADN recombinante, mejorando procesos existentes y creando productos biotecnológicos muchísimo más innovadores. Entonces, todo este preámbulo, por decirlo así, de la biotecnología en general, ¿verdad? Nos da pie a lo que es el concepto de biotecnología alimentaria. ¿Qué es biotecnología alimentaria? Bueno, es la aplicación de técnicas biotecnológicas modernas en la elaboración y procesamiento de alimentos. Entonces, todo el concepto que veníamos pues, describiendo anteriormente lo aplicamos en la elaboración y el procesamiento de alimentos. Em, Hay algo importante y es que en conjunto con la biotecnología agrícola, ¿verdad? Es que se da, en este caso, vamos a ver, porque cuando hablamos de alimentos, aunque nosotros nos interesa o nos enfocamos en la parte de transformación, ¿verdad? No podemos jamás omitir la producción primaria de esos cultivos o animales, ¿verdad? Entonces, donde también la biotecnología agrícola en este caso tiene sus avances importantes para mejorar y conservar esas materias primas, para mejorar o modificar la forma planificada de las propiedades nutricionales y funcionales de los alimentos, desarrollar aditivos para producción y procesamiento. Entonces, mucho también se da en esta producción primaria. Además de que se dan también, pues, técnicas como la inmovilización de enzimas y células, ingeniería genética, todo esto impacta el proceso debido al potencial y el desarrollo de kits, por ejemplo, estos de los biosensores económicos y altamente sensibles para análisis rápidos de alimentos, los avances en ingeniería bioquímica que permiten sustitución incluso de operaciones unitarias mecánicas por operaciones modernas en la recuperación de productos con controles bastante avanzados em, de la fermentación. Entonces, veamos que este concepto de biotecnología alimentaria es sumamente amplio y abarca desde los procesos más antiguos, ¿verdad? Como la fermentación, mejorados cada día con avances científicos, así como, ¿verdad? El cultivos celulares, ingeniería genética, enzimas, proteínas. Y entonces vamos a ir viendo, como para irlo aterrizando un poquito más, vamos a ir viendo que hay diferentes tipos o hay como, por decirlo de alguna manera, algunos grupos de microorganismos que utilizamos, más utilizados en biotecnología. Tenemos, como les decía anteriormente, los microorganismos son muy utilizados debido precisamente a su rápido crecimiento, al bajo costo, a la diversidad de metabolitos, ¿verdad? Y la facilidad de modificación genética también que se da de estos. Entonces, a partir de esos aspectos que son como clave, ¿verdad?
Podemos hablar de células animales, por ejemplo, que nos permiten reproducir proteínas complejas, vacunas, enzimas, hormonas y anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se toman células precisamente de tejido animal, se cultivan en bioreactores con los medios nutritivos que se requieren para que se multipliquen y se diferencien en ese tejido, en este caso muscular, y el resultado es obtener una carne, este, digamos, real, sin necesidad de criar ni sacrificar, ¿verdad? Animales. Entonces, esto es un enfoque o una posibilidad que se da para producir proteínas animales, ¿verdad? Como músculo, colágeno, de manera controlada, pues sostenible. Y en estos temas siempre el tema ético, que es un tema que está muy presente en todo siempre, pero especialmente en este tipo de desarrollos. En el caso de las células vegetales, generan metabolitos secundarios como antibióticos, antifúngicos. El cultivo in vitro supera, en este caso, las limitaciones de concentración, crecimiento y condiciones ambientales. En el caso de las células vegetales, es el uso de cultivos vegetales celulares. Se hace una suspensión, ¿verdad? De igual forma en un bioreactor y pues se logra el crecimiento del tejido y la producción de metabolitos, sobre todo que nos interesa, ¿verdad? Un aspecto que hay que considerar, digamos, a nivel de este tipo de microorganismos o de producción es vamos a ver, las cantidades y los costos asociados a este tipo de desarrollos. Porque sí es necesario una producción que se dé a gran escala, porque es necesario para obtener compuestos de interés, pero que además sean económicamente viables, porque estos desarrollos y estos sistemas de producción, si bien es cierto, son muy modernos, son muy avanzados, pero sí no son rentables para producciones pequeñas, ¿verdad? Hablamos de producciones masivas. Vamos a ver que, bueno, ahora que estábamos hablando precisamente de que, por ejemplo, en el caso em, de las células vegetales, y hablábamos de la producción de metabolitos de interés, vamos a ver que industrialmente los microorganismos pueden que tengamos interés en metabolitos primarios o en metabolitos secundarios. Entonces, esta gráfica que viene en la unidad didáctica también nos permite representar eso, ¿verdad? Aquí tenemos la concentración versus el tiempo, ¿verdad? En ambas gráficas, y vemos que los metabolitos primarios, por ejemplo, van creciendo y se van desarrollando al mismo tiempo que el crecimiento celular, mientras que los metabolitos secundarios, ¿verdad? Tienen un comportamiento diferente con respecto al crecimiento celular. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque los metabolitos, em, vamos a ver, para entenderlo primero, los metabolitos, como en cualquier otra célula, ¿verdad? Ocurren una serie de reacciones químicas, que eso es el metabolismo en sí de esa célula, ¿verdad? Y las sustancias que producen es lo que nosotros conocemos como metabolitos. Entonces, cuando hablamos de metabolitos primarios, son aquellos que son esenciales para el crecimiento, para el desarrollo y para el mantenimiento de las funciones vitales de ese microorganismo, ¿verdad? En este caso. Y los secundarios son estos que, como vemos en la gráfica, no están relacionados con el crecimiento, pero se dan cuando la velocidad de crecimiento de los microorganismos es igual a su velocidad de muerte, que es lo que conocemos como fase estacionaria. Esta fase que vemos aquí en la parte, no sé si puedo poner el puntero. Ahí. En esta parte aquí, que es la fase estacionaria, ¿verdad? Esta curva, ven que en cuanto sucede esta fase,
es cuando se da la producción de los metabolitos em, secundarios. Industrialmente, los metabolitos primarios em, son como por ejemplo, la levadura nutricional, ¿verdad? Es como la biomasa, ¿verdad? Puramente. Los metabolitos secundarios son, por ejemplo, cuando utilizamos la fermentación de la levadura, igual de esta misma levadura, ¿verdad? Podemos producir biomasa, que es la levadura en sí, o los metabolitos secundarios, este, que pueden ser claves en la producción, por ejemplo, de aromas o de sabores característicos, ¿verdad? Que se dan durante todo este proceso de reacciones químicas o el metabolismo en caso de este microorganismo. ¿Cuáles son los microorganismos más importantes desde el punto de vista industrial? Bueno, no sé si está por aquí. Cristian, ¿cómo está, Cristian? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios también. Ah, qué bueno. Bueno, Cuénteme, ajá. ¿cuáles son los microorganismos más importantes o cuáles considera usted que son los microorganismos más importantes desde el punto de vista industrial? Bueno, profe, desde mi punto de vista, yo pensaría, me inclinaría más por las bacterias, pienso yo. Ujú. Ajá. ¿Y por qué? Quizás porque, bueno, se utilizan cultivos bacterianos para diversidad de productos, como por ejemplo, para elaboración de quesos, para elaboraciones de yogur, cultivos de bacterias de que producen ácido láctico. Ujú. ¿Qué más? Sí, Bueno, bueno, por el momento sí, esos son como los que tengo en mente ahora ujú. en este momento, pero sí. Sí, no, y está bien, digamos, las bacterias, como usted dice, bueno, y lo vamos a ver a lo largo del curso, tienen una participación muy importante también en los procesos bueno, en diferentes procesos, pero aquí que nos enfocamos un poco más en el uso de microorganismos y especialmente en los procesos de fermentación, Ujú, como usted dice, por ejemplo, en la producción de ácido láctico, pero resulta que los microorganismos más importantes desde el punto de vista industrial son las levaduras, o se considera que son las ujú, levaduras, ¿verdad? No quiere decir que las bacterias no lo sean, pero las levaduras tienen una importancia particular, digamos, en el tanto de su papel esencial en los procesos de fermentación. Por ejemplo, una Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Es uno de los ujú, microorganismos más importantes en la industria. ¿Por qué? Porque, bueno, participa en la fermentación alcohólica, ¿verdad? Y participan grandes industrias como son la panadería, producción de biocombustibles, tiene también que ver con la fermentación alcohólica e incluso con inocuidad ujú. alimentaria. Entonces, digamos que el impacto en esas economías tan grandes, ¿verdad? Le da como esa relevancia a nivel industrial y especialmente de industria alimentaria. Cierto, profe. Ujú. Pero realmente, no, y muchas gracias, Cristian. Con Los gusto, profe. microorganismos, los microorganismos son utilizados ampliamente a nivel industrial, ¿verdad? Y ahí ya ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos con respecto a los que se utilizan industrialmente. Y bueno, ven que ahí viene de primero Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? En lo que es la fabricación de cerveza, que lo que hace es convertir los azúcares en alcohol etílico y dióxido de carbono, ¿verdad? Cerveza, vino, se puede utilizar en la producción de alcohol industrial, en la producción de glicerol, de vinagre,
Y en sí la proteína, perdón, la levadura como tal, también se utiliza en producción de alimento animal o en humano, ¿verdad? Como habrán visto la famosa levadura nutricional, que es la producción de levadura inactiva o la biomasa como tal, que también se utiliza mucho. Em, Tenemos también, bueno, a nivel de lo que son los lactobacilos del Breccia, ¿verdad? La producción de ácido láctico, los penicillium en la producción de ácido glucónico, Aspergillus niger en la producción de ácido cítrico, Saccharomyces ellipsoideus en la producción de vino. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan Saccharomyces cerevisiae para la elaboración de vino, ¿verdad? Tal vez a un nivel como más artesanal, pero ya en niveles un poco más especializados, ¿verdad? Hay levaduras específicas para la elaboración de vino, porque entonces algunas, qué sé yo, por ejemplo, tienen mayor tolerancia al alcohol y entonces se van ajustando mejor para los requerimientos del producto que se está, pues, elaborando. Entonces, además de que no solo esas adaptaciones, ¿verdad? A esas otras condiciones, sino que también generan un perfil de sabor diferente. A veces puede ser hasta como más sutil, ¿verdad? Que no se perciba tanto como ese aroma y ese sabor a levadura, como la levadura, las Saccharomyces cerevisiae, sino que tenga un perfil tal vez un poco diferente, aromas más florales o más frutales, por ejemplo, en, en los vinos. Entonces, em, esto es parte de lo que comentábamos al inicio, de esa facilidad como de la amplia variedad que hay de microorganismos y cómo entonces nosotros podemos utilizarlos de acuerdo con el interés que tenemos, el producto que vamos a elaborar. Aquí vemos un poquito de lo que es nada más para hacer como una representación de las aplicaciones de la biotecnología alimentaria. Solo por mencionar algunas, porque ya vimos que esta área es enorme, ¿verdad? Y está en constante investigación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar viendo en los próximos años más novedades con respecto a este tema, ¿verdad? Porque es algo que está bastante en auge. Y a manera de representación podemos ver, de acuerdo con el material, las aplicaciones de la biotecnología alimentaria, la producción de levaduras que comentábamos ahorita. Entonces puede ser como una fuente de levadura para panificación, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la imagen, o la producción de proteína unicelular, como lo vemos en esta de la derecha, ¿verdad? Que es propiamente ya como ahí vemos la levadura seca, molida, y esto se utiliza como, perdón, como suplemento también para bebidas. Perdón, me disculpan, es que tengo un poco de alergia, entonces me da, me da tos. Luego tenemos también como agentes fermentadores de bebidas alcohólicas. Ahí viene la cerveza, pero también podría ser el vino, o incluso los destilados. Otra de las aplicaciones de la biotecnología alimentaria son los mohos para la elaboración de queso y embutidos. El moho tiene precisamente esta estructura particular, ¿verdad? Como vemos aquí el Penicillium roqueforti, precisamente el queso Roquefort, que son esas míselas que tienen como unas vetas como azules, características de este queso. Este Penicillium que se utiliza en la fermentación de embutidos cárnicos. Y lo que vemos ahí en la imagen, por ejemplo, es el desarrollo, no es que así se va a comercializar, ¿verdad? Sino que esto es parte de lo tomé de una investigación donde en esa imagen se muestra el desarrollo de esa microbiota superficial y donde vemos claramente, ¿verdad? Esa estructura del moho y el Penicillium camemberti, que es el queso camembert o el brie, tiene este mismo moho que le genera como esa
ese recubrimiento, ¿verdad? Que parece como un algodón de azúcar y permite mantener esa textura interna mucho más gomosa, cremosa y pues que le da la característica o la particularidad, ¿verdad? A este hongo. ¿Qué es importante con respecto a este tema de los mohos? Recordemos que algunos mohos tienen la capacidad de producir micotoxinas, ¿verdad? Entonces, esto implica una selección y desarrollo muy cuidadoso para definir pues los tipos de microorganismos, ¿verdad? Que se van a utilizar en los cultivos y que no vaya a existir pues esa contaminación. ¿Qué otros tenemos? Bueno, las bebidas alcohólicas que tenemos de diferentes sustratos, ¿verdad? Ahí podemos ver algunas cerveza, ¿verdad? Que se obtiene de granos, como la cebada, especialmente, o tenemos vinos, por ejemplo, donde em, se obtiene de frutas, bueno, originalmente de uva, ¿verdad? Pero también algunas otras bebidas similares al vino, elaboradas a partir de jugos de frutas o diferentes fuentes de carbohidratos, como digamos que del licor, de un destilado que está ahí a la derecha, podría ser, no sé, por ejemplo, un whisky, ¿verdad? Entonces utiliza como fuente de carbohidrato el maíz o algún otro. Y lo que tienen en común todas estas bebidas que utilizan diferentes sustratos es la utilización de la levadura, que básicamente es el microorganismo que permite llevar a cabo el proceso de fermentación para la obtención de estas bebidas. Esto se va a desarrollar ampliamente en otro capítulo, pero es un ejemplo. Luego tenemos la producción de enzimas, es otro de los ejemplos. Aquí tenemos, este primero es una renina o cuajo microbiano, ¿verdad? Que conocemos. Recordemos que esta enzima es producida también por un hongo, entonces es el que pues permite obtener este cuajo, ¿verdad? Y no solo el cuajo obtenido a partir de recubrimientos de estómago, por ejemplo, de animales o otras fuentes. Tenemos también esta que es una pectinasa de frutas, que también por ahí viene el Aspergillus niger, entre otros microorganismos que se utilizan para el proceso de obtención de esta enzima. Y por aquí tenemos una alfamilasa, ¿verdad? Que también es otra de las enzimas ampliamente utilizadas a nivel alimentario y que también se puede utilizar o se puede generar más bien a partir de procesos de fermentación, ¿verdad? Las enzimas realmente se utilizan industrialmente en la producción de jarabe de maíz, clarificación de bebidas, elaboración de cerveza, panificados, ablandamiento de carnes. También, bueno, en el caso de la producción de la leche lactosada, ¿verdad? Que lo que hacemos precisamente es agregar o adicionar la enzima lactasa a la leche. Es parte, pues, de lo que actualmente está en el mercado. Pero también dentro de las aplicaciones biotecnológicas en alimentos, en industria alimentaria, está el uso de hongos para biomateriales. Recordemos que nosotros a nivel alimentario también vemos vamos a ver, participamos en todo lo que tiene que ver con el diseño, la selección de materiales. Y en este caso los biomateriales, como estos que vemos aquí, son elaborados con cáñamo y micelio de un hongo que nos permite obtener esta estructura. Ven aquí en la imagen del centro, ese es el micelio del hongo que se forma y realmente el proceso consiste en llenar, bueno, utilizan un molde, ¿verdad? Tiene un sustrato de mezcla de micelio y residuos agrícolas de origen local, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un video para entenderlo mejor.
se deja caer esa mezcla donde va el hongo, el micelio, sobre ese molde. Y una vez que se forma, se detiene el crecimiento colocando el producto en cámara seca durante 2 días. Ahí es donde se seca, solidifica y tiene esa estructura. Vamos a ver este video que resume cómo se utiliza o cómo se desarrolla este tipo de empaques. We are Grown Bio, and we offer the natural alternative to styrofoam. We have innovative protective packaging solutions. All that with the help of mycelium, the root structure of fungi. We mix the mycelium with local agricultural waste, like hemp fibers, to grow environmentally responsible products for a better future. The substrate is prepared for filling in our large mixers. With our automatic filling machine, we fill the growth forms, making our products ready to become sustainable solutions. With the support of our team, the heart and hands behind every product, the products are carefully placed in growth chambers, where nature begins its work. They will grow for several days in temperature and humidity-controlled environments, allowing the mycelium to bind the substrate together. After a couple of days, we pop the products out of the growth forms, revealing their unique shapes and purpose. To kill the mycelium and make sure the products are not alive anymore, we place them in big ovens. Our customers appreciate the exceptional quality, the versatility, and the eye-catching design. Finally, we ship the product, sending a piece of our innovation to you. 95% of our products is tailor-made, which allows us to offer a wide range of different shapes. We're happy that we have a professional team. By choosing Grown Bio, you're not only reducing packaging waste, but also showing the world that your brand is responsible and forward-thinking. With our natural, biodegradable packaging, we are redefining what sustainability means. It is at the core of everything we do. Join us on our mission for a better future. Start exploring and contact us today. We are Grown Bio. Bueno, vieron cómo entonces precisamente, ¿verdad? Primero forman esa mezcla, ¿verdad? Que tiene fibras, entonces ahí tiene todo lo que es el sustrato que se necesita para que el hongo pueda desarrollarse, ¿verdad? Y puedan crecer esas fibras de micelio que se extiendan como un adhesivo por todo ¿verdad? Por todo el sustrato. Y así se va adaptando, pues básicamente a cualquier forma, como vimos ahí, tienen diferentes formas. Hasta que alcanzan pues ya la forma y el peso que se desea del envase, ¿verdad? Y se detiene entonces pues el proceso de crecimiento. Que es importante también de considerar ahí, bueno, ahí como lo vemos por lo general se está utilizando como un empaque secundario, ¿verdad? No contiene en este caso la representación ahí directamente el producto, entonces es parte de lo que hay que evaluar. Hay algunos que pues se desarrollan con ese objetivo para contener como envase primario o empaque primario, otro será como secundario, esto va a depender de su composición, pero realmente este tema del uso de hongos para la elaboración de biomateriales es algo que se viene desarrollando hace mucho tiempo y ha tomado, ¿verdad?, mucha importancia en los últimos años, especialmente por el tema desde que se empezó a prohibir, ¿verdad?, por ejemplo, el uso del esterofoam o otros materiales sintéticos que pues se determinó que generan un impacto ambiental significativo y entonces pues empezó a investigarse sobre la posibilidad de estos otros temas. Este es todo un tema porque a nivel de materiales, ¿verdad? Es como vamos a ver, es un tema bastante amplio, o sea, hay congresos, por ejemplo, donde se habla única y exclusivamente de materiales y biomateriales, sobre todo, que es la tendencia, entonces ese es un tema bastante amplio, pero que sí es importante que conozcamos por lo menos los principios y cómo se ha estado
pues llevando o cómo se lleva a cabo. Y esto sería como básicamente con respecto a la introducción de lo que es el tema 1, ¿verdad? Entonces, tal vez recapitulando, ¿verdad? Vimos un poco de lo que es la definición de la biotecnología en general, ¿verdad? Con los científicos que estuvieron o que gestaron o que son los fundadores de esto y cómo esto lo llevamos a la biotecnología alimentaria, ¿verdad? Especialmente cuáles son esos microorganismos que se están usando a nivel alimentario y cómo impactan en las diferentes aplicaciones que van desde lo más, podríamos considerar sencillo, hasta cuestiones muchísimo más complejas, dependiendo, pues, ¿verdad? Del enfoque, el recurso que se tenga en la industria o lo que se quiera investigar con respecto a esto. Luego de este tema de introducción a la biotecnología alimentaria, vamos a hablar un poquito del tema 2, que está relacionado con el manejo de cultivos microbiológicos. Aquí en la imagen, por ejemplo, ¿verdad? Lo agregué ahí precisamente como una de las formas. Este es un cultivo de, por ejemplo, de yogur, ¿verdad? Y cómo, entonces vamos a ver un poquito como de cómo es el manejo precisamente de estos cultivos microbiológicos, cómo se llevan a cabo. Y vamos a ver que, bueno, en el manejo de cultivos microbiológicos, aquí se describe un poco el proceso eh, para la producción industrial, ¿verdad? De un cultivo microbiológico. Entonces, inicia con el aislamiento del microorganismo. Una vez que el microorganismo se tiene aislado, se conserva, ¿verdad? Se prepara el medio de cultivo en el que se desarrolla, ¿verdad? O sea, ofreciéndole todos los requerimientos para que, para que se pueda desarrollar de manera óptima. Se prepara el inóculo, se hace el escalamiento y se da la producción industrial. Pero ahora vamos a ir describiendo un poquito como cada etapa. En la etapa del aislamiento del microorganismo, vamos a ver que podemos obtener un cultivo puro o un cultivo mixto. Como su palabra lo dice, el cultivo puro, ¿verdad? Es una población de microorganismos de un mismo tipo, ¿verdad? Que generalmente se produce a partir de una sola célula. Por ejemplo, el cultivo de Saccharomyces cerevisiae. Mientras que el cultivo mixto está compuesto por varios microorganismos. Entonces, eh, la presencia de ese conjunto cumple una determinada función. Por ejemplo, en los tratamientos de aguas residuales es muy común, ¿verdad?, que no se utilice un solo microorganismo, sino que más bien se utilice un conjunto, 2 o hasta 3 microorganismos que ellos en conjunto, ¿verdad?, cumplen una determinada función. Esto va a depender, ¿verdad?, de las características específicas que tenga cada proceso industrial y pues se van a definir, ¿verdad?, pues a conveniencia de utilizar uno u otro tipo de cultivo. Dentro de los procesos o las técnicas de aislamiento del microorganismo que se mencionan en la unidad didáctica vienen el rayado en placa Petri, en placa vertida o en dilución en serie, ¿verdad? Esas son tres de las técnicas más utilizadas. ¿Qué es importante mantener? Bueno, en cualquiera de estas técnicas, sobre todo las condiciones de asepsia, ¿verdad? Especialmente, bueno, en la mayoría, ¿verdad? Se requiere que los microorganismos no vayan a competir con otros microorganismos por los mismos nutrientes del medio, ¿verdad? Entonces, que la cepa que nos interesa pueda verse disminuida significativamente, ¿verdad?
o en la producción de metabolitos, ¿verdad? Esto es en la mayoría de los procesos que se requieren estas condiciones asépticas, pero también podría darse un proceso en el que no necesariamente las condiciones asépticas sean como de gran interés, por ejemplo, en un cultivo mixto, ¿verdad? Entonces, eso podría, o porque las condiciones del medio, de todas formas, digamos, no van a favorecer el crecimiento de otros microorganismos. Vamos a ver un poco cada una de las etapas, por ejemplo, el aislamiento de las técnicas, perdón, el rayado de placa Petri, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, donde la placa Petri, ¿verdad? Eso, como ustedes vieron en microbiología, esa es la placa que se raya con esa asa bacteriológica, con una porción de la muestra sobre el agar que tiene ahí, ¿verdad? Recordemos que ese agar es el medio nutritivo que ofrece las condiciones óptimas de crecimiento para ese microorganismo. Entonces, se hace el rayado y luego se repite en 3 secciones más ese rayado, ¿verdad? Tomando de la sección anterior para tener una reducción gradual, ¿verdad? Luego se toma una muestra de la colonia que se formó, ¿verdad? Y se repite de nuevo el proceso para asegurarse la presencia de un solo microorganismo. De esta manera lo vamos como aislando, por decirlo así. Vamos a ver este video que utiliza precisamente esta técnica. Vamos a realizar un aislamiento en estría a partir de un cultivo que tenemos contaminado. Para ello lo primero que hacemos es coger una placa, rotular nuestra cepa y de la placa de la que queremos obtener el cultivo puro seleccionamos una colonia que esté aislada. Para ello primeramente esterilizamos el asa de siembra hasta que esté incandescente. Enfriamos sobre la placa en una zona en la que no haya crecimiento de cultivo y seleccionamos una colonia. Sobre nuestra placa de medio de cultivo hacemos una estría aproximadamente extendiéndolo en 1/4 de la placa. Volvemos otra vez a esterilizar el asa de siembra hasta que éste esté incandescente y enfriamos en uno de los laterales sobre los que no habremos crecido nuestro cultivo. De una de las estrías que hemos dejado más externas, la más externa, volvemos otra vez a extender nuestra colonia. Volvemos otra vez a esterilizar nuestra asa de siembra y nuevamente volvemos a enfriar sobre uno de los laterales. Nuevamente de la última estría que hemos dejado volvemos a sacar una última estría sobre la que crecerán las colonias de forma individual. De esta manera, pasado el tiempo de crecimiento del cultivo, veremos si nuestra placa está contaminada o tendremos una única colonia, que es el propósito de esta. Vamos a realizar. Ok. Entonces ahí vimos cómo se lleva a cabo, como les decía, de la técnica de aislamiento por rayado en placa en placa de Petri. Lo que vamos a ver ahorita es el aislamiento del microorganismo por placa vertida, ¿verdad? Que es donde los microorganismos crecen en tubos de ensayo, cada uno con una concentración diferente. Y lo que se hace es que se evalúan las colonias que crecieron, pues,
separadamente. Entonces, se toma una muestra del microorganismo que se va a aislar y se mezcla con el líquido, el medio líquido que está esterilizado. Y esto se puede hacer con una asa igual, inoculadora, o con una pipeta estéril. Podemos hacer la técnica. Y luego la mezcla se agita suavemente para asegurar que tenga una distribución uniforme de los microorganismos ahí en el medio. Y como vemos, por eso se llama de placa vertida, porque luego cada placa va teniendo una mayor dilución, ¿verdad? Y de esta manera, pues podemos ir como aislando las colonias puras, que son las que nos interesa, pues ir transfiriendo a otros medios. Esta dilución en serie, que es otro método de aislamiento, se utiliza cuando el microorganismo de interés está en una mayor cantidad o más concentrado que los demás. Entonces se preparan igual varias diluciones de la muestra y se incuban, ¿verdad?, en un medio de cultivo adecuado para que crezca el microorganismo que nos interesa. Y se confirma luego la presencia del microorganismo con el método que es lo que vemos aquí abajo, de siembra en placa Petri por rayado. El segundo paso es el mantenimiento de los microorganismos. En cualquier laboratorio de microbiología, ¿verdad? Es fundamental el mantenimiento y la conservación de las colecciones de los microorganismos que se tienen o con los que se están trabajando, ¿verdad? Porque claramente es el reactivo principal en este caso. Pero existen una gran cantidad de métodos de mantenimiento y conservación de microorganismos, y esto va a depender de una serie de factores que son los que vemos numerados en esta diapositiva, que pues es lo que nos va a permitir determinar cuál sea el mejor método de mantenimiento y conservación. Qué tan susceptible es el microorganismo, la facilidad con la que puede ocurrir cambios genéticos, el número de muestras que se va a conservar, el costo del proceso, el tiempo que se desea conservar, el tipo de equipo que se dispone, muy importante, y la probabilidad de contaminación que exista, en el medio. Vamos a ver que dentro de los métodos está la resiembra o el subcultivo, la desecación, la congelación o la liofilización. Vamos a ver un poquito o vamos a comentar que la resiembra o el subcultivo, de hecho, es uno de los que permite, o sea, mantiene el microorganismo vivo, por decirlo así, ¿verdad? O activo. Entonces, esta es mucho más susceptible, digamos, a contaminación, tiene un mayor riesgo de contaminación, precisamente por eso, de verdad, de que se mantiene a temperatura ambiente o puede crecer espontáneamente, cambiar características genéticas o bioquímica. Entonces, tiene esa desventaja. Ventaja es simple, no requiere ningún equipo especial, tiene un bajo costo y es válido, eso sí, cuando queremos almacenar por semanas o días, ¿verdad? Estamos hablando de periodos muy cortos de conservación. La desecación, ¿verdad? No requiere pues tampoco un equipo especial. Una vez disecado, no se necesita de un mantenimiento tan especial. La desventaja es que algunos microorganismos, en este caso, no soportan el proceso de desecación ni el tiempo, y además de que el tiempo de conservación también es mucho menor en comparación con procesos como la congelación o como la liofilización, ¿verdad? Vamos a ver entonces dentro de los métodos más
utilizados industrialmente precisamente por las ventajas que ofrece y los periodos de conservación a largo plazo. Tenemos la congelación, que consiste en pues bajar la temperatura, ¿verdad? Al punto de congelación o por debajo de este, para reducir completamente el metabolismo, ¿verdad? Del microorganismo, hasta el punto de casi prácticamente anularlo con nitrógeno líquido, por ejemplo. El metabolismo celular se detiene a menos 130 grados eh, Celsius. Sí tenemos, bueno, dentro de los procesos de congelación, tenemos congelación ordinaria, congelación ultrafría y nitrógeno líquido. Entonces, la ordinaria va entre menos 5 y menos 20 grados Celsius y se estima que puede conservar hasta por 1 o 2 años. La ultrafría es la que se conserva a menos 50 o menos 80 grados Celsius. Este es uno de los más utilizados en laboratorios de microbiología. Y luego está el nitrógeno líquido, como les mencionaba, que se almacena entre menos 150 y menos 196 grados Celsius. Precisamente para estas temperaturas tan bajas se recurre al uso de crioprotectores, ¿verdad? Que es para evitar que los cristales de hielo puedan romper las células, además de eliminar el agua líquida por convertirse en hielo, ¿verdad? Existe una concentración de sales también que puede ser perjudicial. Entonces, para esto se utilizan estos crioprotectores que reducen la velocidad de congelación microbiana y eso nos ayuda pues a conservar por periodos mucho más largos, ¿verdad? No es necesario hacer resiembras y entonces pues eh, se reducen las desventajas asociadas con esta técnica. Sin embargo, dentro de las desventajas es pues el costo del equipo, el mantenimiento también es alto y ahí hay que tener mucho cuidado con las fallas de electricidad, ¿verdad? O fallas mecánicas que puedan darse. La liofilización, que es uno de los métodos más utilizados internacionalmente para la conservación eh, de microorganismos. Em, Recordemos que la liofilización, el agua y otros disolventes se eliminan de un producto congelado mediante sublimación. Ahí vemos en la imagen a la derecha un equipo de liofilización y entonces el líquido congelado pasa directamente a estado gaseoso sin entrar por la fase líquida, ¿verdad? Entonces hay una combinación como de dos técnicas, de lo que es congelación y de sublimación. También se utilizan crioprotectores, ¿verdad? Como medio con leche o con suero o glutamato de sodio, son algunos ejemplos. Ventajas, una vez liofilizado, no requiere de tratamientos especiales y se puede conservar hasta por 20 años o más, ¿verdad? Desventaja, la inversión inicial es alta, eso sí, ¿verdad? No, también hay que considerar que no todos los microorganismos soportan el proceso. Entonces hay que considerar eso como las condiciones óptimas de supervivencia del microorganismo. Por eso, como veíamos al inicio, hay una serie de factores a considerar que son los que nos van a permitir definir cuál es el mejor método. También es importante hablar de los requerimientos nutricionales de los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son seres vivos, al igual que nosotros, tienen requerimientos esenciales para su crecimiento, para su desarrollo y su función. Y eso juega un papel importante en los procesos de conservación de los microorganismos, ¿verdad? Ahí mencionamos, por ejemplo, agua, oxígeno en el caso de los aerobios, energía, carbono, nitrógeno, fuentes de otros elementos entre los que se consideran. La preparación de los medios de cultivo, que es el siguiente paso, vamos a hablar de dos componentes. Cuando hablamos de un medio de cultivo, puede ser sintético o puede ser complejo. Cuando hablamos de medios sintéticos, ¿verdad? Es a partir de compuestos puros.
Entonces, esto tiene una mayor aplicación a nivel de escala, a nivel de laboratorio, ¿verdad? Sobre todo en procesos de investigación, porque nos ayudan a definir exactamente cuáles son los requerimientos de esos microorganismos, ¿verdad? Entonces, las ventajas son reproducibles, son fáciles de manejar, también producen poca espuma, tienen relativa facilidad también de recuperación, pero tienen la desventaja de que el costo económico es alto. El medio de cultivo complejo se prepara a partir de ingredientes de origen natural, cuya composición no está del todo definida, pero tiene su mayor aplicación en procesos industriales. Entonces, el precio es más bajo que el sintético, pero además contiene otras sustancias o combinaciones, ¿verdad?, que se dan ahí entre ellas que estimulan el crecimiento del microorganismo o la producción de metabolitos. ¿Cuáles son ejemplos de medios de cultivos complejos? Bueno, como extractos de carne, melaza, harinas de semillas, aguas de maceración de maíz, ¿verdad? Y a veces se utiliza un medio de estos complejos, pero lo que se hace es que, vamos a ver, el medio no ofrece la totalidad de los requerimientos nutricionales del microorganismo, entonces se suplementa, ¿verdad? Entonces podemos utilizar un medio complejo y suplementamos con otros nutrientes que ese medio pues no, no nos ofrece. ¿Qué valoramos en la formulación de los medios de cultivo? Bueno, precio, calidad, disponibilidad durante el año, ¿verdad? Porque ocupamos que siempre esté disponible, que mantenga el rendimiento máximo, em, que tenga un rendimiento mínimo de productos indeseables, ¿verdad? Porque tampoco queremos que tenga una producción exagerada de otros compuestos que no nos interesan, porque eso nos va a implicar otra serie de operaciones para poder eliminar esos compuestos y eso va a encarecer también el proceso. Entonces, es parte de lo que vemos también en esto de los medios de cultivo. Ahora vamos a ver, bueno, eso fue parte de lo que vimos como de la parte de la producción, aislamiento y la parte de la formulación o la generación de los medios de cultivo. Ahora vamos a hablar un poquito, porque sobre todo hablamos de fermentaciones líquido, ¿verdad? En medios líquidos, pero vamos a ver este video de fermentación en un medio sólido, para ver si abre. Hola, soy el Dr. Jorge Rodríguez, soy investigador del CIATEF, adscrito al área de biotecnología industrial. Soy responsable del laboratorio de fermentación sólida. En esta ocasión les presento un dispositivo en donde hacemos la fermentación en medio sólido de laboratorio, que básicamente son unas columnas que contienen el soporte sustrato sólido, en donde se hacen crecer microorganismos para producir enzimas o metabolitos de interés. Estas columnas se pueden acoplar a diferentes sensores y se pueden vincular a un monitoreo en línea para poder vigilar cómo va evolucionando el crecimiento del microorganismo. Este primer prototipo no es escalable, por lo tanto estos datos nos sirven para monitorear el crecimiento de los microorganismos en fermentación en medio sólido, y después se pasa a una configuración diferente que nos permite tener datos para un escalamiento piloto. En este laboratorio de fermentación sólida también contamos con este prototipo, que es un reactor a escala que simula un cuarto de temperatura controlada para una fermentación con charolas. Este es uno de los procesos que se lleva a cabo a escala ya industrial, en donde lo más sencillo es hacer fermentación en bandeja. Con este equipo nosotros podemos simular condiciones de microclima controlando temperatura, humedad y aireación, en donde podemos ver el crecimiento de un microorganismo
Y este equipo se puede acoplar también a una computadora que nos ayuda a monitorear el crecimiento del microorganismo y también se puede vincular en línea para poder seguirlo desde casa. Este equipo se utiliza bastante en proyectos y también en tesis de alumnos de nuestros posgrados, por lo cual es muy importante para nosotros y los datos que obtenemos de aquí nos sirven bastante para poder hacer ya ensayos a un nivel mayor de fermentación en medio sólido. Bueno, como vimos en este video, esta fermentación en medios sólidos en alimentos, por ejemplo, hablamos de productos como el tempe, que es un producto de soya fermentada que se produce por inoculación de granos de soya, cocidos con el hongo Rhizopus oligosporus. Y también tenemos el miso, no sé si lo han escuchado, es una pasta de soya fermentada también, muy utilizada en la cocina japonesa y se hace a partir de soya, arroz o cebada y sal. Y la materia prima se mezcla con el hongo, en este caso el que se utiliza es el Aspergillus oryzae, se fermenta en un medio sólido como este que vimos en el video durante varios meses. Y durante esa fermentación de varios meses precisamente es donde se da la formación de esos sabores complejos, un perfil nutricional muchísimo más mejorado, perdón. Y también como otro caso, otro ejemplo de fermentación en medio sólido, es como el que vimos anteriormente del queso azul, que utiliza procesos de fermentación también en un medio sólido. Aquí vemos las etapas involucradas en el proceso productivo, ¿verdad? Se da la formulación, entonces, perdón, se da la formulación del medio de cultivo, en este caso sintético, ¿verdad? Que cumpla con los requerimientos nutricionales. Entonces, esa es como la primera etapa porque es una etapa de investigación, por eso utilizamos un cultivo sintético, porque realmente utilizar un cultivo sintético a nivel industrial no es que no se utilice, pero lo que pasa es que el costo aumenta considerablemente. Entonces, a nivel de laboratorio, necesitamos determinar cuáles son exactamente los requerimientos nutricionales. Una vez eso definido y ya pasamos a un escalamiento, entonces lo que se hace es sustituir el medio sintético por uno complejo que cumple la misma función del sintético. Se prepara el inóculo en un medio específico, ¿verdad? Que el microorganismo salga, em, de la etapa de bajo metabolismo que tiene y se adapte a esas condiciones del medio. Recordemos que esa preparación del inóculo es cuando mezclamos, ¿verdad? Una parte em, del cultivo con el producto o el medio en el que se va a disolver o se va a esparcir, precisamente para cumplir esa función de activación. Luego viene el proceso de producción, ya es en un medio de cultivo según el microorganismo y el producto que se requiere obtener. El Aspergillus niger es un hongo que se utiliza en la producción de ¿qué? Eh, eh, bueno, profe, si mal no recuerdo, Ujú. se utilizaba en la producción de natilla, ¿era? No. Mm,
Es de un En, ácido orgánico. en la producción de ácido cítrico. Ajá, Ajá, ok, ok. ajá. Gracias, Cristian. El Aspergillus niger sí Un es gusto, un profe. hongo que se utiliza en la producción de ácido cítrico. Realmente el ácido cítrico que produce este hongo o este moho es un metabolito secundario. Realmente los metabolitos primarios que genera este hongo son el ácido acético y el ácido pirúvico, que son intermediarios de la glucólisis. Pero sí, es el Aspergillus niger el moho que se utiliza en la producción, por ejemplo, de ácido cítrico. Recordemos que el ácido cítrico también naturalmente, ¿verdad? Está presente en una gran variedad de frutas y de vegetales, especialmente en los cítricos, pero a nivel industrial, la producción de este ácido en la producción industrial en polvo, que es principalmente cómo se comercializa, se hace a través una de las formas a través del cultivo de este hongo, de Aspergillus niger. Normalmente se hace alimentado con un sustrato que tiene azúcar, ¿verdad? Ya sea sacarosa o glucosa. La cuarta etapa, que es ya la preparación del inóculo, ¿verdad? El microorganismo en su estado de conservación pasa a una suspensión de microorganismos aptos y viables para reproducirse y producir metabolitos a escala industrial. Lo que les decía, ¿verdad? La preparación de ese inóculo es como cuando hacemos, cuando estamos en tecnologías cereales o vemos panificación y utilizamos levadura, ¿verdad? Recordemos que la levadura está seca, entonces siempre, especialmente si no es levadura instantánea, previo a utilizarla o a incorporarla a la masa, ¿verdad? Previamente la mezclamos en este caso con agua tibia durante 10 minutos o demás, que la función precisamente es eso, activar esa levadura. Bueno, y ahora entrando un poquito en el tema de fermentaciones, que es otro de los temas que tenemos para hoy, que vamos a ver un poquito más breve. Em, Recordemos que la fermentación, bueno, tenemos la clasificación de los procesos de fermentación según presencia o ausencia de oxígeno, ¿verdad? La podemos clasificar en aerobia o en anaerobia, ¿verdad? En la fermentación aerobia, lo que se produce fundamentalmente es biomasa eh, y también se produce dióxido de carbono y agua. En la anaerobia, los productos finales son sustancias orgánicas como, por ejemplo, ¿verdad? Va a depender del microorganismo y del sustrato, pero por ejemplo tenemos ácido láctico, ácido cítrico, acetona, etanol, pero aquí sucede algo importante y es que aunque hablamos de fermentación anaerobia, en la mayoría de las fermentaciones siempre se requiere un poco de oxígeno al inicio para favorecer el crecimiento del microorganismo. Entonces, por ejemplo, en la elaboración de cerveza, cuando agregamos la levadura para elaborar la cerveza, hay una agitación que nos ayuda a incorporar oxígeno, ¿verdad? Y ayuda a las levaduras, ¿verdad? Como a favorecer el crecimiento de ese microorganismo que no es lo que buscamos en sí, ¿verdad? Porque lo que nos interesa, por ejemplo, en la cerveza es la producción de etanol y de CO2, no la producción no el crecimiento de la levadura como tal, la biomasa, ¿verdad? Pero sí necesitamos favorecer ese crecimiento de microorganismo al inicio para que luego estos microorganismos nos ayuden a generar esos metabolitos de interés. Entonces, por eso se da esta combinación generalmente. Em, el tipo también, bueno, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de producto final. Si lo que buscamos es biomasa,
cuando hablamos de biomasa, recordemos que son esas células microbianas puramente, o sea, en el ejemplo de la levadura, entonces la levadura. O pueden ser enzimas, o pueden ser metabolitos primarios, o pueden ser metabolitos secundarios, que ya los vimos anteriormente. Por ejemplo, un producto final que se puede producir en los procesos de fermentación anaerobia, de acuerdo con lo que acabamos de comentar, ¿cuál sería? Perdón, profe. En el proceso de fermentación anaerobia. Ajá. O sea, el que se da en ausencia de oxígeno, ¿cuál Ajá. sería el producto final? Sin oxígeno. Biomasa, profe. No, No, yo creo que etanol. etanol. Ujú. Ujú, Correcto, cierto, porque la cierto. biomasa más bien se ve favorecida por Para eso se condiciones necesita el aerobias. oxígeno, más Exacto, bien. para Ujú, que crezca cierto, y se cierto. reproduzca el microorganismo. En la anaerobia sí, efectivamente, digamos, por ejemplo, sería el etanol. Ok. Aquí, bueno, se enlistan los compuestos de interés comercial producidos por fermentación, ¿verdad? Para que parte de lo que hemos venido conversando, ácidos orgánicos, aminoácidos, alcoholes, antibióticos, vitaminas, proteína unicelular, enzimas, otros. Y aquí también tenemos las rutas bioquímicas de las fermentaciones, que realmente lo que ocurre es una degradación, ¿verdad? De los compuestos orgánicos. ¿Y en qué nos ayuda esta secuencia de reacciones? Nos ayuda a determinar, bueno, cuáles son los productos que se van a obtener de la fermentación, ¿verdad? Nos ayudan también a manipular, si es el caso y el interés, el proceso para producir también otro tipo de sustancias, ¿verdad? Aquí la que vemos es la ruta de la glucólisis, ¿verdad? Que es la ruta principal del metabolismo de la glucosa, por eso su nombre. Este es un proceso anaerobio, ¿verdad? Y se divide ahí en varias etapas. La primera etapa que vemos, bueno, la que se marca aquí como etapa 1, ¿verdad? La glucosa se fosforila, ¿verdad? Como vemos aquí, a expensas de las moléculas de ATP, y luego se rompe para formar aquí el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? En la etapa 2, este gliceraldehído 3-fosfato es convertido a piruvato por oxidación, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que en total, si sumamos, se producen 8 moléculas de ATP por cada gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Y por cada molécula de glucosa se producen 2 de piruvato, que esa es la molécula clave para muchos tipos de fermentación. Aquí vemos como el piruvato, que como le comentaba, era la molécula clave para muchos procesos de fermentación, se muestran una serie de productos que se pueden formar a partir del piruvato, ¿verdad? Entonces ahí vemos ácido cítrico, ácido láctico, ácido acético, acetona, entre otros. También se muestra la del ciclo de Krebs, es una de las rutas de utilización del piruvato en condiciones anaeróbicas. Es también conocida como la ruta del ácido cítrico y son reacciones también catalizadas por enzimas. Inicia con la producción del acetil-CoA, ¿verdad? Que es una coenzima por oxidación del piruvato, ¿verdad? Que es el que vemos aquí arriba, se oxida y se forma el acetil-CoA.
Se combina con el oxacetato que vemos aquí para producir ácido cítrico. Luego de ahí el ácido cítrico sufre una serie de transformaciones hasta que se descarboxila y se oxida para producir oxacetato. Entonces, por eso el tema, ¿verdad? De que es cíclico. Son una serie de reacciones que al final lo que originan es un gran cambio, ¿verdad? De la energía que se da aquí libre y es utilizada en forma de ATP, que es lo que vemos ahí encerrado como en en los circulitos en color rojo. Luego tenemos los fermentadores. Realmente, bueno, un fermentador, recordemos que es un recipiente en el que se lleva a cabo la fermentación en condiciones controladas, ya que hablando a nivel industrial, se da, ¿qué se busca en un fermentador? Bueno, como en la mayoría de equipos, que tenga un bajo consumo energético, adaptación a diferentes procesos, que tenga buena resistencia, buena transferencia de calor, materiales, bueno, vidrio más que todo a nivel de laboratorio, a nivel industrial o escalable, acero inoxidable. em, y se utilizan básicamente durante todo bueno, el proceso de fermentación, incluso la preparación del inóculo, entre otros. Dentro de los requisitos que buscamos también está, pues esto, que tenga un mezclado uniforme del medio de cultivo y el microorganismo que mantenga a estos separados para evitar un daño mecánico de las células, facilidad de tomar muestra, porque tampoco podemos estar abriendo, ¿verdad? Porque eso va a generar fluctuaciones en temperatura y en otras condiciones, oxígeno y demás. Entonces debe tener esa facilidad de toma de muestra, un buen sistema de eliminación de calor que permita mantener condiciones asépticas. A nivel de laboratorio, bueno, se utiliza el matraz o Erlenmeyer. Em, También se utiliza a nivel industrial reactor de tanque agitado, un reactor de elevación con aire o reactores de disco rotatorio. Al final va a depender mucho, nuevamente insisto, del proceso, del microorganismo, del producto que se quiera elaborar. Esto no es como tan estándar. Lo que sí es estándar es eso, que tienen eh, el mismo principio, ¿verdad? Voy a devolverme otro momentito, perdón, que es llevar a cabo la fermentación en condiciones controladas, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones tengo que controlar? ¿Cuál es la mejor forma de controlarlas? Y con base en esto, ¿verdad? Selecciono el equipo. Por cuestión de tiempo no vamos a ver este video, pero ahí les queda en la presentación. Es un reactor de tanque agitado a nivel de laboratorio. Lo interesante de este video es que muestra el paso a paso, ¿verdad? O las partes que integran este reactor y la función que tiene cada una, aunque aquí está a escala de laboratorio, ¿verdad? Pero es lo que aplica a nivel industrial. Y aquí vemos otros tipos de reactores que les comentaba, como el reactor de disco rotatorio o un reactor de elevación em, con aire, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en este disco rotatorio, alrededor de ese disco se van por estructura, digamos, es un cilindro de metal y en ese cilindro los microorganismos pueden irse adheriendo a esa superficie. Y entonces este es muy común para tratamiento de aguas residuales. Este otro reactor de elevación con aire, el aire aquí es el que lleva a cabo la agitación, ¿verdad? Entonces, con esa fuerza de arrastre líquido de la parte inferior, como vemos aquí en la imagen, hasta todo el recipiente. La ventaja que tiene al ser esta agitación con aire genera un menor daño celular y requiere menos energía porque no tiene los agitadores mecánicos, ¿verdad? Esta también es un repaso un poquito porque siempre debemos tener presente de microbiología básica
las fases de crecimiento que experimentan los microorganismos. Que no se nos olvide que los microorganismos, bueno, son microorganismos, son seres vivos y también tienen, al igual que nosotros, fases de crecimiento. Entonces, que sepamos cuando hablamos de la fase estacionaria, ¿verdad? O cuando hablamos de la fase de latencia, de la fase logarítmica, que aquí lo vemos ya resuelto. Por ejemplo, la fase de latencia, o podemos empezarlo aquí, la fase estacionaria, más bien, es la velocidad de crecimiento de los microorganismos, es igual a la velocidad de muerte y se llega a un equilibrio celular, que como su palabra lo dice, ¿verdad? La fase estacionaria es esa que está así como la que vemos aquí, que ya ahí me, para mover esto. Ok. La fase estacionaria es esa que precisamente vemos que ya, ¿verdad? No hay ni ascenso ni descenso, sino que se mantiene lineal. Luego tenemos la fase de latencia, es el periodo de adaptación del microorganismo a las nuevas condiciones ambientales. Entonces, es esa que tenemos al inicio, ¿verdad? Como ese periodo de adaptación, ese periodo de activación, donde generalmente es un poquito más lento y ahí va ascendiendo. Luego tenemos la fase logarítmica, donde se multiplican a la máxima velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos como ese crecimiento un poco más exponencial. Y la fase de muerte, ¿verdad? Cuando muere el microorganismo, cuando se le acaban los nutrientes del medio, ¿verdad? Entonces empieza a descender. Básicamente esas son las fases de crecimiento del microorganismo. Y ya a nivel industrial, en cuanto a los sistemas de fermentación, hay dos formas de llevarlo a cabo. Una es cultivo en lote y otra es el cultivo continuo. Cuando es el lote, el sistema inicia con la adición de los nutrimentos y el microorganismo en condiciones controladas, ¿verdad? Entonces la operación es por un tiempo limitado, sin adición de medio de cultivo ni de microorganismos. O sea, una vez que se agotaron los nutrimentos, ya ahí se cerró el proceso, ¿verdad? Y se terminó. El cultivo continuo sí se suministra nutrimentos a los microorganismos a la misma velocidad a la cual se va extrayendo medio de cultivo que ya está gastado y que contiene microorganismos y que contiene eh, metabolitos. Entonces, ventajas del sistema continuo. Bueno, se puede controlar la velocidad de crecimiento del microorganismo. El crecimiento puede darse en condiciones óptimas porque realmente se controla bastante. No tenemos fase de latencia, que es esa fase inicial, ¿verdad? Y como de activación un poco más lenta. Entonces, reducimos el tiempo de producción porque básicamente nos ahorramos esa fase y entonces, pues, reduce esos tiempos muertos como de arranque de equipo y demás. ¿Qué desventaja tiene? Que es difícil mantener condiciones estériles por tiempos muy prolongados, ¿verdad? Entonces podemos tener problemas de contaminación, pueden darse mutaciones de la cepa original, ¿verdad? Y eso puede modificar la velocidad de crecimiento y producción de metabolitos en general. Y pues una falla de equipo o proceso es un proceso muy automatizado, entonces una falla en el equipo, digamos, sería muy sensible para el proceso como tal, ¿verdad? Pero a nivel industrial, bueno, se usa una u otra, volvemos a lo mismo, acuerdo a las condiciones de la industria, las posibilidades y el interés. Luego, bueno, una vez que ya vimos que toda esta parte de cómo se genera el tema de los cultivos, ¿verdad? Cómo se inocula el microorganismo, que se lleva a cabo el proceso de fermentación en un cultivo en lote o un cultivo continuo. Hablamos un poquito de los métodos empleados para separar y para purificar el compuesto. Entonces, ¿qué vamos a considerar, digamos, en la elección de uno u otro método? Vamos a ver el tipo y estabilidad del producto, la concentración del producto, la presencia y la naturaleza de otras sustancias en el caldo de fermentación, el grado de purificación mínimo que se requiere, la localización del producto con respecto a la célula y el uso en el que se va a dar el producto y el precio de venta. Bueno, ¿qué buscamos?
¿qué sucede con estos procesos de recuperación y por qué al inicio hablábamos de que em, vamos a ver, cuando aplicamos procesos de biotecnología en la industria alimentaria, se habla de que deben producirse en grandes volúmenes para que sea un proceso rentable? Bueno, precisamente porque cuando hablamos de la recuperación, está estimado que la recuperación representa hasta el 60% de los costos de producción. Si vemos, es un costo muy elevado, ¿verdad? Entonces, cuando se está planeando una producción de este tipo, casi que es uno de los aspectos clave o principales a considerar. Porque, ¿qué queremos a nivel industrial? Bueno, queremos recuperar el máximo de producto, ¿verdad? Que se emplee el menor tiempo posible. Adicionalmente, que tenga un grado de pureza acorde al producto que estamos elaborando. Recordemos que no es lo mismo que yo elabore un producto para alimentación animal, por ejemplo, que yo elabore un producto para alimentación humana, ¿verdad? O incluso cuando hablamos de poblaciones eh, como niños o adultos mayores o para utilización en otro tipo de industria, ¿verdad? Que vamos ahí va a depender el grado de purificación que se requiere. Em, que el costo sea mínimo, por supuesto, como todo en la industria, y la localización del producto con respecto a la célula, porque si la localización es intracelular, por ejemplo, eso implica em, una mayor cantidad de operaciones o mayor demanda, ¿verdad? Para poder extraer al final el producto que nos interesa. El uso que se le va a dar al producto y la venta, pues está muy relacionado también con el grado de purificación mínimo requerido, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante de considerar. Pero entonces, bueno, ¿qué métodos de recuperación y purificación hay? Cuando hablamos, porque recordemos que hemos hablado de procesos de líquido y de sólido, ¿verdad? Fermentación en medio líquido y medio sólido. Entonces, Si yo tengo, si lo que quiero es separar líquido de sólido, como lo aplicamos en la mayoría de otras operaciones unitarias para otros procesos, filtración, centrifugación, floculación y flotación son de los métodos que podría aplicar, ¿verdad? Porque entonces tengo sólido suspendido o mezclado, ¿verdad? En el líquido. Otro método es desintegración celular. Esto sobre todo, como les decía, cuando el producto de interés está intracelular, entonces ahí tenemos que pensar en una desintegración celular, primeramente, que por lo general está acompañada de luego de algún otro proceso, ¿verdad? Porque el microorganismo, esto sucede porque el microorganismo no excreta, o sea, no libera el compuesto de interés al caldo de fermentación. Entonces, se tiene que romper la membrana celular por medios físicos o pueden ser también químicos o biológicos. Por lo generalmente es como mecánico, ¿verdad? Como molienda o así, para poder extraer el compuesto que nos interesa. La extracción líquido-líquido es cuando el compuesto de interés está disuelto en el caldo de fermentación. Entonces, lo que se recurre en estos casos es a la solubilidad del metabolito, ¿verdad? O cambiando las condiciones físico-químicas como pH, que eso revierte las propiedades de solubilidad, o también a veces evaporando el solvente, en el caso de la utilización de solventes. Esos son algunos métodos de extracción líquido-líquido. La cristalización también es bastante utilizada, puede ser por enfriamiento, puede ser por evaporación o puede ser por adición de compuesto químico, ¿verdad? Que disminuye la solubilidad también del compuesto de interés. La cristalización, sobre todo, se recurre a ella cuando se requiere obtener compuestos con un alto grado de pureza, como por ejemplo ácido cítrico o aminoácidos. Y la cromatografía
es uno de los más caros, ¿verdad? Se utiliza para separar igual compuestos metabólicos, pero que se encuentran en cantidades muy pequeñas. Entonces, como esto lo aplicamos generalmente a nivel de laboratorio, ¿verdad? Que es como cuando manejamos esas cantidades muy pequeñas, porque además es muy costoso, ¿verdad? Y entonces, pues los equipos se trabajan sobre todo a nivel de esta escala, que también, pues, podría pasar. Bueno, y eso era lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna consulta, Cristian, o si está claro, digamos, con respecto a estos temas que vimos hoy. Por el momento, todo claro, profe. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces eso sería voy a dejar de grabar y la grabación también queda